Y cuando llevamos un rato actualizando la información internacional, lo que vamos a hacer ahora es analizarla como cada día de la mano de los expertos. Nos va a acompañar en los próximos minutos Giancarlo Prisco, trader profesional y analista. Giancarlo, muy buenas tardes y bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes. Te quiero preguntar en primer lugar por un asunto que va a caballo entre la información internacional, la información de mercados, pero que es el asunto protagonista de la jornada, esa cumbre de Jackson Hole que se va a celebrar desde Sí. hoy. Mañana tenemos al presidente Jerome Powell dando su discurso y entiendo que el mercado espera que Jerome Powell dé esas pistas sobre bajada de tipos en septiembre, teniendo en cuenta que fue lo que ayer dijeron las actas de la Fed. Dejaron entrever. Sí, Jackson Hole cada año es uno de los market mover de agosto por excelencia, ¿no? Digamos que normalmente en este simposio donde los banqueros centrales pasan la mayoría del tiempo a divertirse. Es un encuentro muy interesante, hacen una serie de intervenciones. Powell, como justamente habéis notado, hablará mañana a las 16 horas de Madrid y normalmente se dejan pistas sobre, más o menos explícitas, sobre las futuras actas en tema de política monetaria. Y obviamente en ese caso los operadores quieren tener informaciones sobre los tipos. La espera es muy alta, como tal mañana esperamos una alta volatilidad en diferentes instrumentos, en particular el dólar y los índices americanos, y obviamente los bonos de Estado. Es muy interesante ver cómo se han posicionado ya los operadores de bono. El CM Group nos da una estadística muy interesante. La cantidad de de compra de bonos es la más alta de siempre, 23 millones de contratos, que es una cantidad enorme. Obviamente la subida de compra de bonos indica una voluntad clara de los operadores de beneficiar de una eventual corte de tipo por parte de la Fed. Como tal, las posiciones largas son altísimas, los gestores en bono presentan una cantidad de 120.000 contratos incrementados proprio siguiendo esta visión de mercado. Obviamente hay que tener en cuenta también un par de factores que me gustaría marcar, porque la Fed Watch está llevando una diferente manera de descontar por parte del operador de cuánto será ese corte de tipo esperado en septiembre, ¿no? Hace un par de semanas se descontaban 50 puntos básicos, ahora ya hemos llegado a 30. Hay una actitud bastante cautelosa por parte de los inversores. JP Morgan en ese aspecto nos da una idea de que sí, los operadores siguen comprando. Lo general notado como las posiciones en el mercado de futuro y la actividad de la máquina algoritma están a los niveles más altos de siempre, aunque hemos tenido una corrección importante en el contexto de corto plazo. Obviamente en el largo plazo el mercado seguirá alcista hasta que no tenemos una inversión propio total debido a otros factores como una llegada de recesión que aún está lejos. En términos de llegada, posiciones net long están bastante fuerte, pero no tan fuerte. Es decir, la idea es tener un poco más de informaciones y sobre todo este evento de Jackson Hole obviamente muestra propiamente una predisposición del operador, sobre todo en el mercado de opciones, a un aumento de la posición en call debido a la caída del VIX después del pique similar al 2020 con el COVID del 5 de agosto. Me gustaría solo recordar que dependiendo de lo que dirá Powell mañana, es muy interesante porque si tenemos un problema, que la Fed está intentando a toda costa parar la caída del dólar y estamos notando proprio un aumento de la fuerza bajista del dólar debido a esta forma de descontar que va a llegar el corte de tipo, pero la disponibilidad de masa monetaria, la M2, está subiendo prácticamente se están librando inversiones de renta fija, en particular los bonos de Estado americano, para luego pasarlo a activo de bolsa como acciones, cripto, oro, etcétera. Hay una llegada de liquidez importante
Y también notamos proprio como si, digamos, en términos propio del día de mañana, si Powell empieza a ser, seguramente intentarán no dar pista porque es típico de su forma de actuar, probablemente intentará ser un poco menos acomodaticio y como tal podríamos asistir al menos a una, digamos, subida de corto plazo del dólar. Invito a mirarlo con mucha atención porque mañana habrá seguramente una buena movimentación. Eh, Quiero concluir con una nota después de lo que ha pasado ayer sobre la publicación del despacho de estadística, la BLS de Estados Unidos, que ha hecho una revisión del mercado laboral y ha mostrado un número completamente distinto a lo que se han visto en los últimos meses. Desde abril 2023 a marzo 2024 se han perdido más de 800.000 puestos de trabajo, mostrando cómo los datos no eran correctos. Esto siempre hemos tenido un poco un sector que algo no encajaba y la cosa interesante es que ahora mismo el mercado muestra realmente lo que ha pasado, ¿no? Con esta revisión que ha habido muchísimas personas que han perdido los puestos de trabajo, sobre todo la tecnológica, y la ralentización hay. Ahora, obviamente aquí llegamos a un punto clave porque primariamente tenemos una idea clara que si bien también del mercado inmobiliario están llegando señales de crisis, pero también ese señal llega del mercado laboral. Tenéis que tener en cuenta que la revisión que hace la BLS normalmente uno 0,1 cioè tiene un'oscillazione di uno 0,1 rispetto a los números que se muestran cada mes. Pero esta vez hemos llegado a un 0,5, que es prácticamente 5 veces más, que no es una broma. Como tal, podemos decir que obviamente tenemos que ver siempre el lado positivo, como hacen la mayoría de los operadores, ¿no? Un mercado del trabajo debilitado significa algo positivo, porque la Fed está obligada a cortar los tipos. Si vemos que la inflación ha llegado con la media de los últimos 30 años, el taso de desempleo ha disminuido, y así como los pedidos de desempleo, nuestra lógica aquí diría que la Fed va deprisa a cortar los tipos, y efectivamente podría ser así. Pero quiero recomendar mucha atención a la reunión del 11 de septiembre porque hay, como tenemos la elección americana muy cercana en noviembre y tenemos mucha incertidumbre, hay exigencia política porque Powell se encuentra en una situación no simple desde este punto de vista como tal. Vamos a hablar de corte efectivo solo cuando lo veremos escrito en los medios de comunicación. Preguntar precisamente por esa revisión de los datos de empleo a la baja, esa pérdida de 800.000 empleos de golpe y porrazo. Te quiero preguntar por qué el mercado no ha reaccionado. En realidad, por la primera vez yo creo, no digo en la historia, pero oficial, ha habido un despiste muy fuerte por parte del despacho de estadística de Estados Unidos. Primeramente ayer ese dato, el payroll benchmark NSA preliminari, fue publicado en retraso. Esto es una cosa que no es normal. Todos los operadores a las 16 estaban frente a los terminales, pero el dato no salía. Y ha pasado algo excepcional. Prácticamente algunos bancos, como la Mizuho, la BNP Paribas y el Nomura han llamado directamente el buró y han pedido el dato por teléfono. Y obviamente la petición no es ilegal, es legítima. El problema es que alguien al interior del despacho se lo ha dado antes que venía publicado. Y esto obviamente ha creado un precedente muy peligroso. Prácticamente hemos visto una volatilidad muy complicada, propiamente porque hemos visto una reacción alucinante proprio entre paréntesis del mercado porque han pasado de mano en cuanto ha sido publicado 20.000 contratos de futuro en el Standard & Poor's con un incremento del volumen del 58% rispetto a los volúmenes medios que se intercambiaban en precedencia. Prácticamente hemos visto una subida vertical del índice, los bonos han subido que descontaban un mercado más débil y como tal mayor corte de tipo. Pero el problema es que esos bancos han tenido información incluso
con mucho adelanto. Se habla de 30 minutos anterior. No es un caso aislado porque lo he visto también en mayo, cuando fue publicado el CPI Index, que se publicó en Bloomberg con 30 minutos en adelanto. Una cosa que nos invita a tener mucha cautela cuando hablamos de dato macro, seguir el dato macro. El dato macro crea la posibilidad de crear manipulación, pero basarse solamente en el dato macro es peligroso. Me gustaba un momento clarificar ese punto porque esto lleva a un problema importante, porque millones de operadores basan las decisiones de inversión sobre los datos macro, y tener esto desfase del tiempo de comunicaciones o alguien lo tiene con adelanto, crea una lista de privilegiados que obviamente tienen una ventaja no indiferente. Esto es importante porque ayer me di cuenta que algo no encajaba, luego he tenido tiempo para estudiar un poco y he visto propiamente una simetría informativa sin precedente, que no es absolutamente una cosa positiva. Como tal, esperamos más movimiento en el mercado, pero repito, en general la tendencia a largo plazo, aunque empezó en octubre de 2022, no ha cambiado, aunque la posición de los carry trade han sido por un 75% quitada del medio, nos enseña todo esto, que el mercado no habrá otro día de este tipo. ¿Cuál podría ser un cisne negro a corto plazo? Si Powell el 11 de septiembre se decide por razones conectadas a una potencial subida de la inflación a no cortar los tipos. En ese caso, septiembre podría relevar como de estacionalidad una segunda parte del mes muy bajista. Pero faltan bastantes semanas, como tal, nos fijamos con mucha atención a lo que dirá Powell mañana, y el cierre del viernes sí mantendrá, especialmente hablando del SP, os doy un nivel clave a nivel volumétrico importantísimo. A nivel semanal no tenemos que perder más el área de los 5.320. Si no perdemos este nivel, el mercado está listo para seguir subiendo y obviamente incluso ver nuevo máximo histórico muy pronto. Pues Giancarlo Prisco, trader profesional y analista, un placer compartir contigo estos minutos y gracias por esa explicación de algo que efectivamente suena un poco como a película que suceda en Estados Unidos, además. Es bastante grave lo que ha pasado ayer. Si tenemos que hablar, si nosotros ya sabemos que incluso los miembros de la Fed se han aprovechado, y está demostrado que se han aprovechado incluso teniendo informaciones privilegiadas. Nosotros bromeando lo llamamos los Fed traders, porque incluso Powell se ha beneficiado de algún movimiento hecho según los dictámenes de política monetaria. No me maravillo de nada porque antes en Estados Unidos no era así, pero lo hecho que ya se van a dar informaciones de este tipo con una lista privilegiada a grandes entidades deja el mercado en valía de una manipulación más alta. Me gustaba compartirlo porque al próximo dato macro importante tenéis mucho cuidado en las reacciones que habrá en los primeros minutos, porque a lo mejor pensamos una cosa y luego pasa exactamente lo opuesto por la posibilidad de poderlo manipular aún más de lo que ya es manipulado en el mercado. Giancarlo Prisco, trader profesional y analista, gracias. Hasta pronto.